Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Es una continuación de lo que vimos el día miércoles. Seguimos con el tema de llegar a ver cómo hacemos un ejemplo de una instalación, de cómo hacer una pequeña instalación eléctrica. Ya aquí se muestran factores de demanda de diversas cargas. El factor de demanda es una medida de la demanda máxima del equipo entre la potencia nominal del equipo. O cuando hablamos de grupos de equipos, de la demanda máxima de todos los equipos entre la potencia, la suma de todas las potencias de los equipos o potencia instalada. Entonces aquí se muestra demanda, factor de demanda de equipos de cocción como estufas, hornos eléctricos, parrillas. Cuando se tiene un equipo de estos nada más en la instalación eléctrica, el factor de demanda es 0.8. Por ejemplo, podrá haber una estufa eléctrica de unos 10 kilovatios y habrá que considerar como máximo 8 kilovatios a la hora de hacer los cálculos para el circuito alimentador. Y si son 4 equipos de estos con los que se cuenta, entonces la suma de las demandas máximas o la suma de las potencias nominales se multiplica por cualquiera de estos dos factores, 0.66 o 0.50, dependiendo del rango de potencia demandada por los equipos, de la potencia nominal. Esta primera columna es para equipos de menos de 3.5 kilovatios. La segunda columna de factores de demanda es para equipos entre 3.5 y 8.75 kilovatios. Y a medida que también aumenta el número de equipos que se van a tomar en cuenta para la instalación eléctrica, la demanda máxima también se va reduciendo. Y sobre esta demanda máxima es que se trabaja. Para secadoras eléctricas, la demanda máxima, cuando es una sola secadora, es del 100%. El factor de demanda es 100%. Para alumbrado general, para viviendas, cuando se proyecta la vivienda para 3000 voltios amperios o menos, si no excede 3000 voltios amperios, el factor de demanda es 100, o sea que se toman cabal los 3000 voltios amperios. Pero si en una casa más grande se proyecta una carga de 6000 voltios amperios, a los primeros 3000 voltios amperios se les aplica 100% de factor de demanda y los 3000 excedentes estarían en este rango de 3001 a 120.000. Estos se multiplican por 0.35. Se llama de sistema de alumbrado, pero aquí también se tiene que entender que van tomacorrientes para equipos electrodomésticos, van en conjunto luminarias más tomacorrientes que se colocan en las distintas habitaciones.
Para una carga como un calentador de agua, por ejemplo, este que se muestra acá es un calentador eléctrico así general para una vivienda. El factor de demanda es del 100%. Este, esta diapositiva da información para el caso de una escuela, pero como estamos enfocados a una vivienda, lo vamos a pasar. Aquí se muestran los valores en amperios nominales. Por ejemplo, es un interruptor de 60 amperios de corriente nominal. Y los valores estandarizados son los que se muestran acá, 15, 20, 25, 30. Es decir, son los valores que comercialmente podemos encontrar. Aunque según se indica, los de 35 a 45 son de poco uso. Los reglamentos permiten el uso de interruptores automáticos de tiempo inverso, como son estos, con valores nominales en amperios no normalizados. Es decir, el hecho de que alguien consiga un interruptor con valor distinto al que se ve en la lista, no implica que no lo pueda usar, lo puede usar. Hacemos un resumen de cargas. Equipo fijo con cordón y espiga que se conecta a un tomacorrientes, los televisores, las computadoras, etcétera, deben de tener una demanda no mayor del 50% de la capacidad del circuito ramal, que además se comparte con otros equipos, no es solo para un equipo en particular. Y cuando el equipo se conecta eventualmente a un tomacorrientes, su demanda no debe superar el 80% de la capacidad del circuito ramal. En el umbrado general se espera que la carga sea de mínima de 3 voltios amperios, pero aquí es por pie cuadrado. Yo escribí así, pero es 3 voltios amperios por pie cuadrado. Por metro cuadrado sería muy poquito. Las secadoras eléctricas de ropa, como mínimo, deben de estar, de preverse con un circuito ramal de 5000 voltios amperios como mínimo. Es decir, si la secadora es de 4000, no podemos ponerle menos de 5000. Y si la secadora es de 6000, entonces no vamos a hacer el cálculo sobre 5000, sino que sobre 6000, sobre el mayor de los dos, sobre este valor mínimo y el valor de placa que tenga la secadora, el valor mayor. Para luminarias se considera carga completa, 100% de carga. Electrodomésticos fijos, voltios amperios nominales, potencia aparente nominal. Para el cuarto de lavandería, como mínimo se tiene que proyectar 1500 voltios amperios. Mínimo, pero si sabemos que vamos a usar equipos que demandan más de 1500, entonces tenemos que tomar en cuenta ese valor real que va a estar presente en el lugar. Estufas y otros equipos de cocción, como vimos, se toman los voltios amperios nominales, pero a la demanda máxima que se permite o que se espera que vaya a estar presente en este tipo de equipos. Eso ya la experiencia lo ha indicado a quienes hacen las normas y reglamentos eléctricos internacionales, porque en Guatemala no tenemos. Si es un equipo, una demanda máxima de 8 kilovatios. Para 2, 11 kilovatios. Y para 4, demanda máxima de 17 kilovatios.
Electrodomésticos pequeños hay que proyectar por lo menos un circuito ramal de 1500 voltios amperios. Calentadores de agua, hay que proyectar el 100% de lo que demanda el calentador, el aire acondicionado igual. Y los motores, por ejemplo, para bombas de agua también hay que considerarlos con sus voltios amperios nominales. Y es más, en el caso de los motores, si tenemos varios motores, siempre se toma el 25% mayor de su valor nominal del motor mayor. Este es un resumen de factores de demanda. Ya lo dijimos, para estufas, hornos, parrillas, entre 3.5 kilovatios y 3.5 a 8.5 kilovatios. El factor de demanda va de 80% para un equipo, 75 y 65 para dos equipos y para cuatro equipos 66 y 50. Es decir, a medida que conectamos más equipos de este tipo, el factor de demanda va siendo menor. Algunos le llaman el factor de uso. ¿Cuánto de lo que puede dar el equipo realmente se usa de él? A mí me ha llamado la atención que en nuestro medio algunos que diseñan usan factores de demanda de 0.33 fijo casi para todo. E incluso vienen y proyectan para conectar una estufa, que las estufas son de 10 kilovatios o más, pero lo proyectan con factor de demanda de 0.3 y potencia nominal mucho más baja de lo que es. Y al final asumen que la estufa no va a demandar más que unos 700 vatios. A mí eso se me hace un poco difícil porque un día que conecten todas las hornillas y el horno a la estufa, la demanda va a ser superior a lo que están proyectando. Para alumbrado general, los primeros 3 voltios amperios se consideran al 100% de carga y entre 3001 y 120.000 nada más el 35%. Para secadoras eléctricas, 100%. 4 más electrodomésticos fijos, 75%. Esos son factores por los que se multiplica cuando se quiere calcular el alimentador. Este iba a empezar a hacer otro cuadro, pero ya no lo hice, entonces solo dejé copiado el cuadro de una diapositiva anterior. Vamos a hacer un ejemplo número 1. Es una vivienda para una familia. El área de piso se considera como el área exterior del terreno o de la casa, de la construcción, de la casa construida. El área de esta casa es de 1500 pies cuadrados. Los electrodomésticos que se van a instalar son una estufa de 12 kilovatios y una secadora de ropa de 5.5 kilovatios. En este análisis, en estos cálculos que hacemos, por ser instalaciones eléctricas que utilizan conductores relativamente cortos en comparación con líneas de transmisión, se considera que el comportamiento de los equipos es resistivo. Siempre hablamos de kilovatios. Una secadora tiene un motor eléctrico y va a tener un factor de potencia menor que 1, pero para análisis de instalaciones eléctricas como las que estamos viendo, se considera que todos tienen factor de potencia 1, por eso se expresan en kilovatios. La secadora y la estufa van en 240 voltios. Además, 2 circuitos bifilares de 20 amperios para carga de electrodomésticos. Aquí tenemos que poner 1500 por cada circuito, como se recuerda, para electrodomésticos como mínimo. Si es que no se
se indica que se va a requerir más. La base es esta. Un circuito bifilar de 20 amperios para carga de lavandería. Se recuerdan que para esto son 1500 voltios amperios mínimo. Y un circuito bifilar de 20 amperios para carga del baño. Este circuito normalmente se deja incluido en lo que se llama alumbrado general. Lo que vamos a calcular es el alimentador, es decir, el conductor que está entre el contador de energía y el tablero de distribución. Es decir, que el cálculo que hagamos para el alimentador vale también para los conductores de la acometida, porque el alimentador no es más que una como extensión de la acometida. Y el calibre utilizado en los alimentadores tiene que ser el mismo que en la acometida. Solo que en nuestro medio, en las casas residenciales, la acometida está a cargo de la empresa eléctrica normalmente y después del contador de energía ya le corresponde al usuario de la casa. Entonces, una carga de alumbrado de 1500 pies cuadrados a 3 voltios amperios por pie cuadrado equivale a 4500 voltios amperios. Aquí los equipos estos normalmente los conectamos en 120 voltios. Entonces, si dividimos la potencia total de 4500 voltios amperios que vamos a proyectar para alumbrado. Estoy en clase ahorita. Bueno, adiós. 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 Lo dimos entre 120 y nos da que el alimentador debe de soportar para la parte de alumbrado, de esta carga de alumbrado, por en total, 37.5 amperios. Van a pasar 37.5 amperios. Eso significa que podemos proyectar 3 circuitos bifilares de 15 amperios o 2 circuitos bifilares de 20 amperios. Bifilar quiere decir de 120 voltios, un hilo vivo y un neutro, una fase y un neutro. Y lo requerido ya para alimentar esos sistemas de alumbrado, ya con los ramales correspondientes que saldrán del tablero de distribución, pueden ser o 3 circuitos de 15 amperios cada uno, que nos da 45, excede el 37.5, o 2 de 20, que nos da 40, que está cerca del 37.5, pero como no todos los equipos se encienden a la vez, es factible hacerlo con un circuito de 20. Luego vamos a hacer el cálculo de los voltios amperios requeridos para el alimentador, el conductor principal, para cualquiera de las fases o para las dos fases del alimentador. Recordemos que como es un sistema 120, 240 por los datos que hay en el enunciado, vamos a tener dos fases. Por ejemplo, la fase A, la fase B y el neutro. Y aparte de eso va a ir el conductor de tierra, pero estos se llaman sistemas trifilares, cuando son 240, 120. Entonces, en el alumbrado general son 4500 voltios amperios. En electrodomésticos pequeños, como se habla de que son 2 circuitos bifilares correspondientes a electrodomésticos pequeños, y por cada circuito bifilar son 1500 voltios amperios, como lo vimos antes, pues van a ser 3000 voltios amperios. Y un circuito para lavandería, que como mínimo es 1500 voltios amperios. Entonces la suma
de los voltios amperios de las 3 cargas que se van a instalar en esta vivienda nos da 9000 voltios amperios. Pero carga de alumbrado tenemos 4500. Y vimos antes que de 0 a 3000 el factor de demanda es 100%. Entonces 3000 van al 100%, van los 3000 voltios amperios. Pero el resto, 4500, que nos da o la suma que nos da esto, que es 9000 menos estos 3000, nos quedan 6000. Todo considerado dentro del sistema de cálculo de alumbrado general. Y a esos 6000 le aplicamos el factor de demanda de 0.35. 0.35 por 6000 nos da 2100 voltios amperios. Toda la suma de la potencia aparente demandada por esta vivienda va a ser de 3000 más 2100, 5100 voltios amperios. Por aparte, hacemos el cálculo correspondiente a la estufa y la secadora eléctrica que van en sus circuitos propios. Para la estufa, aunque su potencia nominal es de 12 kilovatios, por el factor de demanda o la demanda máxima que se permite para un solo equipo, no ponemos 12,000 voltios amperios, sino que ponemos 8,000 voltios amperios. Recordemos que como estamos considerando que el factor de potencia es 1, kilovatios es lo mismo, o vatios es lo mismo que voltios amperios. Y la secadora eléctrica está dado también su valor aquí de 5500 voltios amperios. Si no nos hubieran dado el dato, habríamos puesto 5000 voltios amperios como mínimo. Si no tenemos el dato del equipo que vamos a conectar. Si tenemos el dato del equipo, pues hay que tomarlo en consideración. La suma de demanda de estos dos equipos es de 13,500 voltios amperios, más los 5100 que calculamos para alumbrado, obtenemos 18,600 voltios amperios. Estos van a estar, estos equipos van a estar conectados en un sistema trifilar, es decir, 2 fases más el neutro. Y entonces los 18,600 voltios amperios se dividen entre 240. Asumiendo que la corriente en el neutro es 0 para el sistema balanceado, en cualquiera de las 2 fases, la corriente va a ser de 77.5 amperios. Recordemos que va una fase, por ejemplo, va la fase A, va la fase B y en medio va el neutro. No pensemos en el neutro, solo pensemos en las 2 fases. Entre la fase A y la fase B tenemos conectada toda esta carga. Entonces, esta corriente de 78 amperios va a estar pasando por la fase A y retornando por la fase B. Asumiendo que si el sistema está equilibrado, en realidad no lo va a estar todo el tiempo, la corriente en el neutro es 0. Y eso nos da este valor de 78 amperios. ¿Qué interruptor vamos a utilizar? Multiplicamos este dato de 77.5 por 1.25 para carga continua prácticamente, y eso nos da 97 amperios. El valor nominal comercial del flipón tiene que ser de 100 amperios para el circuito alimentador principal de toda la instalación eléctrica, el que está previo al tablero de distribución principal. Entonces dice aquí, sin tomar en cuenta la pérdida de voltaje, el conductor requerido es el THW número 3. Recordemos que también se dijo que la pérdida máxima de voltaje permitida es en el alimentador del 2%.
Y eso depende tanto de la corriente como de la longitud del conductor. Asumiendo que el alimentador es corto, no hay necesidad de hacer el cálculo normalmente y nos vamos a la tabla de ampacidades para corriente de 100 amperios. El conductor debe tener lo mismo que el interruptor. Y en la tabla de ampacidades $100 amperios corresponden a, para ya 100 amperios estaríamos hablando de 75 grados al calibre número 3. Recordemos que la corriente máxima esperada ahí es de 78 amperios. Por el hecho de que los interruptores se calculan con una corriente mayor que la corriente que va a pasar, aquí nos toca número 3. Entonces elegimos el número 3. ¿Y eso por qué? Porque tomamos en cuenta factores de demanda. Si no tomamos en cuenta el factor de demanda, esta corriente es mucho mayor y llega casi a los 100 amperios. Y en ese caso habría sido necesario elegir un número 2 con un interruptor de 125 amperios, lo que hace mucho más cara la instalación. Eso es lo que hace importante tomar en cuenta el factor de demanda. Es decir, tratamos de lograr una instalación eléctrica lo más económica posible. Aunque habría que pensar en si es factible en nuestro medio factores de demanda más pequeños, pero eso va a ir en función de la experiencia que se tenga. Vamos a calcular el neutro, el que va en medio de las dos fases del alimentador. Le corresponden 5100 voltios amperios que calculamos para alumbrado y electrodomésticos. De la estufa, el neutro se calcula al 70%. Para el caso de estufa sería que le asignamos 8000 voltios amperios, sería 70 por 8000, nos da 5600 voltios amperios. Y la secadora también al 70%, habría una corriente máxima en el neutro al 70%, nos da 3800 voltios amperios. Total, 14550 voltios amperios. Eso dividido entre 240 nos indica que el neutral tiene que haber 61 amperios. Entonces, en cada fase la proyectamos para 78 amperios y el neutral para 61 amperios. Eso lo que nos ayuda es a encontrar el calibre. Podríamos poner para las fases calibre número 3 y para el neutral calibre número 6. Ahí también tenemos un ahorro. Así podríamos nosotros distribuir los circuitos si deseáramos. La corriente o alumbrado general de 5100 voltios amperios nos da 12.5 amperios por fase. Lo que implica que si una de estas falla, si nos falla una fase, toda la corriente de la otra fase va a pasar por el neutro. Por eso le ponemos 12.5 amperios en el neutro. Electrodomésticos, a los 3000 voltios amperios de los electrodomésticos son 9 amperios. La estufa, 33, eso ya estamos hablando de los circuitos ramales que vamos a tener.
33 amperios, la secadora 33. La suma es 78 en el alimentador, en la fase A, digamos, 78 amperios en la fase B y 61 amperios en el neutro. Con eso hemos calculado el conductor alimentador de toda la instalación eléctrica. Y aquí hay una distribución de circuitos para los que serían los que van a salir del tablero de distribución, los circuitos ramales. Vamos a tener circuitos de 15 amperios, o sea, interruptores de 15 amperios, 20, 50 y 30. Al final, más adelantito yo hago un cambio. En lugar de 3 circuitos bifilares de 15 amperios, voy a colocar 2 circuitos bifilares de 20 amperios. Y en lugar de ponerle 50 amperios a la estufa, vamos a poner nada más de 40 amperios, que es el mínimo que se acepta para un circuito que alimenta a una estufa, con el propósito de mantener más balanceado el sistema y de esa manera lograr alimentar sin ningún problema los equipos. Aquí ya está cambiado, solo hay circuitos de 20 amperios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 120 voltios y 2 de 240 voltios, uno para la estufa con corriente de 40 amperios y para la secadora eléctrica uno con corriente de 30 amperios. Aquí hay un esquema de cómo nos quedaría el tablero de distribución. Va a salir un circuito de 1 por 20, uno más, hasta tener los 6 circuitos que indicamos antes de 1 por 20. Significa que son interruptores unipolares de 20 amperios cada uno. Un circuito de 2 por 30 es de 2 polos para conectar la lavandería o no, la secadora, y para conectar la estufa un circuito de 240 también que toma las dos fases para alimentación de la estufa, y el interruptor principal, como vimos antes, la corriente calculada para el alimentador es de 100 amperios, entonces el interruptor va a ser de 100 amperios. Pero imagínense cuánto hay aquí. Tenemos 6 por 20, 120, más 40, 160 amperios. En una fase estaría pasando 160 amperios según esto. Si hiciéramos los cálculos directos de lo que leemos en los equipos, quizás habríamos estado diseñando acá con un interruptor de 200 amperios y no de 100. Cosa que hace muy cara la instalación eléctrica sin necesidad. Aquí observamos una fotografía de un tablero de distribución. Está la barra de tierra, está la barra de neutro. Aquí para acá tendrán que estar las barras de las fases, como tenemos aquí nosotros dos barras de fases y 2 barras que se muestran de tierra y neutro. Aquí ya colocamos los interruptores. Por ejemplo, este monofásico lleva un conductor vivo, la fase roja, que pasa tanto como la fase azul, pasan por el interruptor principal. Entonces el primer circuito es una fase roja, un hilo vivo rojo, lo voy a llamar así, más un conductor que sale de la barra de neutro, más un conductor que sale de la barra de tierra, que podría servir para conectar refrigeradoras,
computadoras, etcétera, que traen espigas de 3 terminales. Si ustedes las han visto, la tercera es para tierra. En el resto del circuito no se señala el conductor de tierra porque queda poco espacio para el dibujo, pero cada circuito debería llevar un conductor de tierra. El conductor de tierra o la barra de tierra y la barra de neutro en el tablero de distribución principal están conectados entre sí. Y de la barra de tierra tenemos la conexión al sistema de puesta a tierra o a la red de tierras de esa instalación. Los demás circuitos salen de los interruptores correspondientes, pero ya no los dibujé para evitar que se llene mucho de líneas el dibujo y que ya se nos haga incomprensible. Entonces, de la calle de la distribuidora, en el circuito alimentador, este es el circuito alimentador, viene la fase A, la fase B y el neutro. Y estos son los que calculamos. Cálculo de la fase A y B nos dio 78 amperios en cada fase y 61 amperios en el neutro. Los demás circuitos van a estar determinados por la definición que ya se hizo y que ya vimos que son capaces de alimentar a las cargas monofásicas y de 2 fases que van a estar instaladas. Ahora tendremos que verificar únicamente si los conductores, todos, al menos los de pequeños equipos de 20 amperios, son de 12 amperios o calibre 12 o de mayor diámetro. De igual manera, los conductores que van a la secadora, si son de calibre correspondiente al 30, que podría ser un 8, no recuerdo bien, o un 10, o requerimos de un conductor diferente. De acuerdo a la corriente, si lo vemos en la tabla de ampacidad, el calibre 12 aguanta con 20. Pero si la distancia recorrida por el conductor es pequeña, entonces la caída de voltaje es suficientemente pequeña para que no exceda el 3% permitido de caída de voltaje. Ahora, si la distancia es mucho más grande, habría que hacer el cálculo a ver si no hay necesidad de poner un conductor de calibre mayor. Aquí se muestra el mismo tablero de distribución de una forma diferente, pero representa lo mismo, interruptor principal y los diferentes interruptores de 120 voltios y los 2 interruptores para 240. En 240 solo salen 2 fases, la azul y la roja, tanto para la estufa como para la secadora, y además hay un neutro debido a la posibilidad que hay de que en ese circuito también se conecten algún aparatito más o salga o sea necesario conectar algún equipo monofásico que no exceda la capacidad de ese circuito. Pero también debe de ir la puesta a tierra, que es de color verde. Aquí hay un ejemplo número 2, se lo voy a dejar para que lo lean, solo voy a explicarles algo más aquí adelante. O más bien voy a grabar de nuevo yo esta clase, porque es más larga de lo que es el periodo de clases. Y eso es lo que les voy a publicar en YouTube, para que ustedes puedan ver todo el contenido de la clase. Siempre se me da un montón de tiempo entre 2 clases, porque tengo que esperar a que se grabe la clase del periodo anterior para poder comenzar con la siguiente clase. Aquí es una explicación de cómo calcular el área requerida de los conductores, el área adecuada de los conductores, para que los conductores puedan transportar la corriente máxima establecida y que la pérdida de voltaje no supere el 3%. Esa pérdida de voltaje se produce
debido a dos cosas, a la resistencia del conductor de ida y de vuelta y a la corriente que pasa por el conductor. O sea, la pérdida de voltaje total es 2 veces la pérdida de voltaje en cada una de estas resistencias. Pero ¿de qué depende la resistencia? La resistencia no es fija. La resistencia depende de la longitud del conductor, depende del diámetro del conductor y depende de la conductividad. Así, la conductividad del aluminio es menor que la del cobre y nos daría resistencias más altas que el cobre, pero en instalaciones de interiores no elegimos aluminio, según dijimos al principio, sino que cobre. Entonces va a depender básicamente de la longitud. Y el efecto de la longitud lo podemos compensar con el área del cable que vamos a seleccionar. Entre más larga sea la longitud, mayor debe ser el área del conductor a requerir para que las pérdidas no se incrementen más allá y para que la pérdida de voltaje no supere el 3% del que hemos hablado. BT es el voltaje en el tablero, B2 es el voltaje en el equipo que queremos alimentar, RCU es la resistencia de ida del cobre y es la corriente que está pasando por el circuito. Este es un circuito ramal. De acuerdo a lo que explicábamos en la diapositiva anterior, la pérdida de voltaje total es 2 veces la pérdida de voltaje en cada uno de los cables, el de ida y el de regreso. Y estos van a tender a ser de diámetros similares. Si es 120 voltios, el diámetro del conductor de ida es igual al diámetro del conductor de retorno. Entonces, la pérdida de voltaje es el producto de la corriente por RCU. Y RCU es longitud del cable sobre la conductividad por el área transversal del cable. Entonces, al reemplazar en la pérdida de voltaje RCU, nos queda que la pérdida de voltaje está en función de la corriente, de la longitud del cable, 2 veces porque tomamos en cuenta ida y vuelta, la conductividad y el área. Para seleccionar el conductor, hacemos uso de esta ecuación que está acá. Lo que averiguamos es el área, nos vamos a la tabla de fabricantes y determinamos el conductor de área próxima mayor a la que nosotros calculamos como el conductor que tenemos que colocar en el circuito ramal. Aquí me voy a quedar y voy a terminar de grabarlo todo para que ustedes lo puedan ver. Nos seguimos comunicando sobre lo que procede en estos días. Les deseo feliz tarde. Cuídense mucho. Ya estamos cerca del examen final y primero Dios nos va a ir bien a todos.